¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Revisemos a continuación el siguiente contenido de tu texto Geometría de tercer grado. Empezamos. En este video vamos a hablar acerca de los cuadriláteros. Fíjate en esta imagen. Podemos observar que esta es una oficina de diseño moderno con muebles que por lo visto son muy cómodos. Se puede apreciar que a través de esta gran ventana, digamos, se aprovecha mucho la luz natural. Entonces hay una serie de características interesantes, atractivas visualmente. Se ve muy bien distribuido para que, digamos, las personas que trabajen en este ambiente, en este espacio, disfruten y puedan, digamos, estar bastante cómodos y con la iluminación y los servicios adecuados para que desempeñen bien su trabajo. Muy bien. Entonces, esta es una imagen. Ahora, voy a empezar a marcar algunas zonas. ¿Qué te parece? Fíjate, por ejemplo, esta. Mira, rodeado esta especie de, debe ser seguro una especie de biblioteca con una puerta, ¿no es cierto? O un estante colgado ahí. Fíjate, este sería el otro, ¿no es cierto? Claro. Pero también podría marcar otros espacios. Fíjate, por ejemplo, podría marcar este que está acá. Estoy delineando una parte de esta gran ventana, ¿no? Esta ventana de techo a piso que está acá. Puedo seguir marcando algunos espacios. Fíjate, por ejemplo, mira el contorno de este monitor, lo marco también. Fíjate una de las puertas, ¿no? de esta gaveta, la marco. Esto también, mira el filo de esta división de media altura, en fin, ¿no? Entonces, he marcado varios lugares, pero si te das cuenta, todos estos lugares que he marcado, que tienen diferentes formas, diferentes tamaños, están ubicados en diferentes lugares, pero tienen una característica común. ¿Cuál es esa característica común? Si te das cuenta, la característica común de todos estos dibujos que he elaborado sobre la fotografía son polígonos. Y no solamente eso, son polígonos todos de diferentes tamaños, formas, pero todos tienen 4 lados, si te das cuenta. Todos tienen 4 lados. Entonces, estos son ejemplos de cuadriláteros. Entonces, cuadriláteros nosotros vamos a encontrar, si en este instante miramos a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta que hay una cantidad increíble de cuadriláteros que nos rodean. Y no son pocos, y no solamente en el lugar donde estamos, sino cuando salimos, cuando vamos a otra habitación, cuando estamos leyendo un libro, siempre vamos a sentir o darnos cuenta que estamos rodeados de cuadriláteros, ¿de acuerdo? Entonces en este video vamos a hablar de cuadriláteros y vamos a ver los principales aspectos relacionados con esta muy importante figura geométrica. Empezamos. Cuadriláteros. Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados, ¿de acuerdo? Listo. Es decir, una figura geométrica formada por 4 segmentos que se determinan al unir 4 puntos no colineales.
¿De acuerdo? Entonces, un cuadrilátero, polígono de 4 lados. Figura geométrica formada por 4 segmentos, que se determinan al unir 4 puntos no colineales. Muy bien, fíjate en el gráfico. Ahora, mucha atención a este gráfico, ¿de acuerdo? El cuadrilátero es el siguiente, A, B, C, D. Ese es el cuadrilátero, ¿de acuerdo? El cuadrilátero entonces es el que está de color azul, ¿ya? Lo que sucede es que hemos hecho una serie de situaciones sobre el cuadrilátero que vamos a ir reconociéndolas a medida que vayamos avanzando en este video, ¿ya? Pero concéntrate en principio en que A, B, C, D, esta figura azul, esto es el cuadrilátero. Figura geométrica, polígono de 4 lados, ¿de acuerdo? Muy bien, listo. Ahora, ¿cuáles son los elementos de un cuadrilátero? Empecemos. Lados. Son los segmentos que lo forman. En el gráfico anterior, los lados del cuadrilátero son AB, BC, CD y AD. Listo. Entonces, fíjate otra vez estrictamente en la figura azul. La figura azul está formada por 4 segmentos. AB, BC, CD, DA. Listo. Esos 4 segmentos son los lados del cuadrilátero. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Vértices. Son los puntos de unión de los lados consecutivos. En el gráfico los vértices son los puntos A, B, C y D. Listo. Entonces estos puntitos negros que estamos observando son los vértices del cuadrilátero. ¿De acuerdo? Son los vértices del cuadrilátero. Entonces, ya sabemos cuáles son los lados del cuadrilátero y ahora acabamos de ubicar los vértices del cuadrilátero. ¿De acuerdo? Continuemos. Ángulos interiores. Los ángulos interiores, ¿cuáles son? Son los ángulos que forman 2 lados consecutivos. Ojo, son los ángulos que forman 2 lados consecutivos al interior del polígono. En el gráfico, los ángulos interiores son alfa, beta, teta y phi. Fíjate, tienes lado AB, lado BC. Este lado AB con este lado BC forman un ángulo. Mira, ese que está pintadito de amarillo. Ese se llama ángulo beta. De la misma manera, acá se está formando el ángulo alfa, el pintado de amarillo, cuidado. Acá está el ángulo teta. Y acá está el ángulo phi. Entonces, estos 4 ángulos se llaman ángulos interiores. Esos que están sombreados de amarillo, toda la parte amarillita. ¿De acuerdo? Listo. También tenemos ángulos exteriores. Los ángulos M, N, P y Q son los ángulos exteriores. Fíjate, los ángulos exteriores se prolongan los lados, se prolonga y aparece el ángulo exterior. Prolongo este lado, mira, prolongo y aparece el ángulo exterior. Prolongo este lado y está apareciendo el ángulo exterior. Prolongo este lado y acá también aparece el ángulo exterior. Entonces son los ángulos exteriores, ¿de acuerdo? Entonces ángulos interiores y ángulos exteriores, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Diagonales. Son los segmentos que unen 2 vértices no consecutivos del cuadrilátero. En el gráfico las diagonales son los segmentos AC y BD. AC, o sea, los vértices opuestos. Mira, BD, los vértices opuestos. Entonces, AC y BD, estos 2 segmentos son las diagonales del cuadrilátero. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los elementos del cuadrilátero. Lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores, diagonales. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se clasifican los cuadriláteros? Fíjate, ¿cómo se clasifican? Los cuadriláteros se clasifican, mira, en principio en estos 3. Paralelogramo,
trapecio y trapezoide. ¿De acuerdo? Paralelogramo, trapecio y trapezoide. Paralelogramo, a ver, es aquel cuadrilátero que tiene lados opuestos paralelos y de igual longitud. Lados opuestos paralelos y de igual longitud. Fíjate, mira, este es un cuadrilátero. Los lados opuestos, fíjate, los lados opuestos son paralelos. Son paralelos. Este lado es paralelo con este lado y este lado es paralelo con este lado. Entonces, este cuadrilátero que tiene lados opuestos paralelos se llama paralelogramo. ¿De acuerdo? Se denomina paralelogramo. Muy bien. Trapecio. Es aquel cuadrilátero también que tiene dos lados opuestos paralelos y los otros dos lados no paralelos. Fíjate, ¿eh? El paralelogramo tiene los lados opuestos paralelos. El trapecio no. El trapecio, fíjate cómo es. El trapecio tiene dos lados paralelos. Este lado con este lado son paralelos. Este lado con este lado son paralelos. Pero este par de lados ya no. Este par de lados ya no. Este de aquí con este de aquí ya no son paralelos. ¿De acuerdo? Entonces, un paralelogramo, opuestos paralelos, un trapecio, solo un par de opuestos es paralelo. ¿De acuerdo? Los otros no. Y un trapezoide es aquel cuadrilátero que no presenta lados paralelos. O sea, no es paralelogramo, tampoco es trapecio. Un trapezoide es algo más o menos así. Fíjate, una figura sigue siendo un cuadrilátero, ojo, sigue siendo un cuadrilátero, pero no hay pues lados paralelos. Este lado con este lado no son paralelos y este lado con este lado tampoco son paralelos. ¿De acuerdo? Listo, entonces, paralelogramo, trapecio y trapezoide. ¿De acuerdo? Paralelogramo, los opuestos paralelos. Trapecio, solo un par de opuestos paralelos, los otros no. Trapezoide, no hay paralelos. ¿Estamos de acuerdo? Continuemos. Los paralelogramos, ojo, los paralelogramos, estos de acá, los paralelogramos pueden ser de cuatro tipos. Los paralelogramos, mira, puede ser un cuadrado. Un cuadrado es un paralelogramo. ¿Qué es un cuadrado? Es una figura que tiene sus cuatro lados de la misma medida y los cuatro ángulos interiores de 90 grados. Eso es un cuadrado. ¿Y este cuadrado es un paralelogramo? Claro, mira, este es paralelo con este y este paralelo con este. Entonces, un cuadrado es un ejemplo de paralelogramo. Otro paralelogramo es el rectángulo. Un rectángulo también es un paralelogramo. Un rectángulo tiene la característica de que los lados opuestos tienen la misma medida. Este lado con este lado tiene la misma medida y este lado con este lado tiene la misma medida. Y además los cuatro ángulos interiores tienen que ser de 90 grados. Ese es un rectángulo que seguramente lo hemos visto muchas veces. Entonces, un cuadrado y un rectángulo son tipos particulares de paralelogramos. Luego un rombo. Un rombo tiene sus cuatro lados de la misma longitud. Mira, un rombo tiene sus cuatro lados de la misma longitud y es paralelogramo porque este lado es paralelo con este lado y este lado es paralelo con este lado. Por eso es que es paralelogramo. Pero además en un rombo, es decir, en esta figura en donde los cuatro lados tienen la misma medida, los ángulos opuestos miden lo mismo, ¿ya? Los ángulos opuestos miden lo mismo. Esto es muy importante. Y finalmente un romboide también es un tipo de paralelogramo, que es este de acá. Es en el que sus lados opuestos tienen la misma medida, ¿de acuerdo? Sus lados opuestos tienen la misma medida
y sus ángulos opuestos también, ¿de acuerdo? Sus ángulos opuestos también. Entonces, los paralelogramos pueden ser cuadrados, rectángulos, rombos o romboides, ¿de acuerdo? Entonces ya vimos cómo se pueden clasificar los paralelogramos. Continuamos. Ahora veamos cómo se clasifican los trapecios. Recuerda que un trapecio es aquella figura que tiene dos lados paralelos, pero los otros no. ¿De acuerdo? Dos lados paralelos, pero los otros no. Entonces, un trapecio puede ser rectángulo, isósceles o escaleno. Veamos a qué se refiere cada uno de ellos. ¿De acuerdo? El trapecio rectángulo es de esta característica. Mira, recuerda, los trapecios tienen dos lados paralelos, pero los otros dos no. Dos lados paralelos. Entonces, el trapecio es rectángulo cuando uno de los lados no paralelos, por ejemplo este que está a la izquierda, es perpendicular a las bases. A estos dos les vamos a llamar entonces bases, ¿de acuerdo? A los lados paralelos le vamos a llamar bases. Entonces, cuando uno de los lados es perpendicular, se llama trapecio rectángulo. Fíjate que tiene interiormente dos ángulos rectos, ¿no es cierto? Tiene dos ángulos rectos, ¿de acuerdo? Ese es un trapecio rectángulo. Trapecio isósceles, ¿a qué se refiere? Fíjate. Cuando los lados no paralelos tienen la misma medida. Fíjate en la figura. O sea, este es un trapecio porque este lado con este lado son paralelos. En un trapecio, dos lados son paralelos, pero los otros dos no. Pero en este caso muy particular de este trapecio, estos dos lados miden lo mismo. Si miden lo mismo, se llama trapecio isósceles. Trata de relacionarlo con los triángulos isósceles, ¿de acuerdo? En los cuales dos de sus lados tenían la misma medida. Entonces, un trapecio isósceles pretende tener esa característica de similitud. Dos lados tienen la misma medida, los dos lados que no son paralelos, ¿de acuerdo? ¿Listo? Y entonces mira lo que se cumple acá, que los dos ángulos de la parte superior son iguales y los dos ángulos de la parte inferior son iguales también, porque es un trapecio de tipo isósceles, ¿de acuerdo? Y finalmente los trapecios escalenos es cuando no es rectángulo, o sea, cuando no es trapecio rectángulo ni trapecio isósceles. Entonces es un trapecio, digamos, en donde la única característica es que tiene dos lados opuestos paralelos. Los otros dos lados no cumplen absolutamente nada y simplemente son diferentes y además de ser diferentes no son paralelos, ¿de acuerdo? Entonces todos los ángulos interiores son de diferente medida, ¿de acuerdo? Entonces los trapecios se clasifican entonces en rectángulo, isósceles y escaleno, ¿de acuerdo? Rectángulo, isósceles y escaleno. Muy bien. Esto es muy importante. Propiedad fundamental en el cuadrilátero. Ojo, propiedad fundamental en el cuadrilátero. En todo cuadrilátero se cumple esto, fíjate. La suma de las medidas de los cuatro ángulos interiores es igual a 360, ¿ya? La suma de las medidas de los cuatro ángulos interiores es igual a 360 grados. Entonces, gráficamente sería así. Tenemos el cuadrilátero ABCD, fíjate, ABCD, y simplemente los ángulos alfa, beta, teta y phi suman 360 grados. Los cuatro ángulos interiores suman 360 grados. Esa es una propiedad fundamental en un cuadrilátero, ¿de acuerdo? Fíjate, vamos a aplicar esta propiedad en este ejemplo sencillo. En el cuadrilátero ABCD me piden haya el valor de alfa. Mira, tienes el cuadrilátero ABCD y nos están pidiendo el valor de alfa. Muy bien.
Fíjate que el ángulo interior A vale alfa más 20 grados, el ángulo interior B vale 96 grados, el ángulo interior C vale 150 grados y el ángulo interior D vale alfa. Hay ángulos cuyo valor son conocidos y hay ángulos cuyo valor no es conocido. Pero de cualquier manera tengo una idea de cuál es la medida de los cuatro ángulos. Entonces puedo aplicar esta propiedad y la voy a aplicar en este momento. Fíjate. Resolución. Lo primero, aplicamos la propiedad entonces. Alfa más 20, que es el ángulo A, más 96, que es el ángulo B, más 150, que es el ángulo C, y más alfa, que es el ángulo D, tiene que sumar 360. Esa es una propiedad. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahora vamos a efectuar las operaciones necesarias para determinar cuánto vale alfa, ¿ya? Mucha atención, presta mucha atención. Fíjate, acá tienes alfa y acá tienes alfa, eso es 2 alfa, ¿de acuerdo? 2 alfa, muy bien. Vamos avanzando con la suma. 20 más 96, 20 más 96 es 116. Y más el 150 que está acá, igual a 360. ¿De acuerdo? Continuamos. Ahora, 2 alfa igual 116 más 150 es 266. Y esto es igual a 360. Entonces simplemente he sumado estos dos. ¿De acuerdo? 116 más 150. ¿Ya? ¿Y cuánto sale? 266. ¿Listo? Continuamos. Ahora, si yo quiero determinar el valor de alfa, entonces este 266 lo tengo que quitar de acá. Y para eso aplico lo siguiente. A ambos miembros le voy a restar 266 grados. A ambos miembros le resto 266 grados. Y entonces, ¿qué voy a tener aquí? Que 2 alfa más 266 menos 266 simplemente me va a quedar 2 alfa. 2 alfa igual, y 360 menos 266 es pues 94. Si 2 alfa es igual a 94, entonces puedo decir que por lo tanto alfa solito, o sea, si el doble de alfa es 94 grados, solamente alfa será pues 47 grados, ¿de acuerdo? Y entonces me piden el valor de alfa, alfa es igual a 47 grados, ¿de acuerdo? Muy bien, continuemos. Veamos algunas aplicaciones más, ¿sí? Fíjate, tenemos la primera. Si ABCD es un cuadrado, calcula el valor de X. Fíjate en la imagen. Tenemos el cuadrado ABCD. Este lado mide X más 5 centímetros y este lado mide 12 centímetros. Pero como es un cuadrado, la propiedad fundamental de un cuadrado, la característica fundamental de un cuadrado, es que sus lados miden lo mismo. La medida de sus lados es igual. Todos los lados, los 4 lados, miden igual. Además que los 4 ángulos interiores son de 90 grados. Pero lo que ahora vamos a rescatar es de que, como es un cuadrado, los 4 lados tienen la misma medida. Si los 4 lados tienen la misma medida, entonces esta medida tiene que ser igual a esta medida. Y eso es lo que voy a plantear. Mira, X más 5 tiene que ser igual a 12. Claro, X más 5 tiene que ser igual a 12. Y de acá, simplemente, si X más 5 tiene que ser igual a 12, puedo darme cuenta que restando 5 a ambos miembros, voy a lograr que acá simplemente me quede X. Y 12 menos 5 sería 7. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de X sería 7 centímetros. ¿De acuerdo? 7 centímetros. ¿Listo? Muy bien, una aplicación. Veamos otra. Tenemos, de acuerdo a los datos del romboide ABCD, haya el valor de teta menos beta. ¿De acuerdo? Teta menos beta. Bueno, recordemos que un romboide es una figura geométrica cuyos lados opuestos son paralelos, ¿de acuerdo? Pero además los ángulos opuestos
son iguales. Entonces, esa es la característica del romboide que lo hemos revisado hace pocos minutos. Entonces, aprovechando esa característica, yo voy a plantear lo siguiente. Mira, notamos que beta y 35 tienen que medir estos ángulos, miden lo mismo. Entonces, beta es igual a 35 grados. Pero eso no es todo. Además, teta es igual a 145 grados. Entonces, beta es igual a 35 grados y teta es igual a 145 grados. Y lo que me están pidiendo es hallar teta menos beta. Entonces, teta menos beta es igual a 145, que vale teta, menos 35, que vale beta. Y eso resulta simplemente igual a 110. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, aplicando las propiedades de determinados cuadriláteros, mira cómo voy resolviendo algunas aplicaciones de este contenido. ¿De acuerdo? Entonces, finalmente, teta menos beta es igual a 110. ¿Ya? Continuemos. Fíjate. Se tiene un rectángulo ABCD. Me piden calcula A más B. Muy bien. Tenemos el rectángulo ABCD. Recordemos, un rectángulo tiene la característica fundamental que sus lados opuestos tienen la misma medida. Sus lados opuestos tienen la misma medida. Además, los cuatro ángulos interiores miden 90 grados. Pero lo que vamos a utilizar en este momento es que los lados opuestos tienen la misma medida. Entonces, eso se expresa de la siguiente manera. Fíjate, si los lados opuestos tienen la misma medida, entonces yo puedo plantear esto, que A más 2 es igual a 6. Claro, A más 2 es igual a 6. O sea, AB con CD tienen la misma medida. A más 2 es igual a 6. Y de aquí, fácilmente, yo puedo descubrir que A entonces es 4. ¿De acuerdo? 4. Claro, entonces A es 4 centímetros. Pero eso no es todo. Además, B más 5 sería igual a 13. Claro, B más 5 igual a 13. O sea, este lado igual con este lado porque es un rectángulo. Y de aquí podía rápidamente descubrir que B tendría que ser igual a 8 centímetros. ¿De acuerdo? B tendría que ser igual a 8 centímetros. 8 más 5, 13. Ahí está. Pero a mí me están pidiendo calcular A más B. Entonces voy a decir A más B es igual a 4 centímetros que vale A más 8 centímetros que vale B. 4 centímetros más 8 centímetros sería simplemente 12 centímetros. ¿De acuerdo? 12 centímetros. Listo. Veamos esta cuarta aplicación. En el rombo ABCD, rombo ABCD, rombo ABCD. Muy bien. Determina el valor de X. Un rombo tiene una característica muy interesante. Un rombo tiene la característica de que los cuatro lados tienen la misma medida. Los cuatro lados tienen la misma medida. Además, los ángulos opuestos miden igual. Pero en este caso me interesa recordar que los cuatro lados de un rombo, porque me dice que es un rombo, tienen la misma medida. Si tienen la misma medida, entonces significa que AD con DC pues miden lo mismo. Y miden lo mismo significa entonces que yo puedo escribir así, que X más 3 es igual a 15. ¿Te das cuenta? X más 3 es igual a 15. ¿De dónde? Restamos 3 a ambos miembros y entonces X más 3 menos 3 será igual a 15 menos 3. X más 3 menos 3, eso sería simplemente X y 15 menos 3 sería 12. Por lo tanto, X sería 12 centímetros. Simplemente recordando la característica fundamental de un rombo de que sus cuatro lados tienen la misma medida. Si los cuatro lados tienen la misma medida, entonces este lado con este lado tiene que medir igual. Tienen que medir la misma longitud, ¿de acuerdo? Muy bien, listo. Entonces, hasta aquí ya hemos revisado aspectos muy importantes sobre los cuadriláteros y hemos resuelto algunas aplicaciones al respecto, ¿de acuerdo? Ahora sí te invito a que revises las aplicaciones y problemas sobre estos contenidos en tu libro de actividades de la colección Mentemática.